Hola, vamos a presentar algunos problemas de la ética. Por supuesto, hay muchísimos y bueno, presentarlos todos sería imposible. Pero bueno, vamos a presentar algunos pocos esquematizados por títulos. El primero de ellos que se podría mencionar es la naturaleza del pensamiento práctico. ¿Qué es esto? Bueno, preguntarse por si es posible el pensamiento práctico, de qué modo está conectado al pensamiento teórico, qué relación hay entre ellos. En fin, esto es un problema ético bastante importante. Otro problema es el del obrar racional, si es posible obrar racionalmente. Bueno, ahí estaríamos tentados a contestar inmediatamente que sí. Sin embargo, hay muchas corrientes que sostienen que en realidad todas nuestras acciones están impulsadas de algún modo por el inconsciente y que después lo que nosotros hacemos es fundamentarlas o racionalizarlas para explicarlas y justificarlas. Pero que en realidad no es posible obrar racionalmente, sino que más bien estamos dirigidos por impulsos. Bueno, esto obviamente está conectado con el problema de la libertad, que es un problema ético grueso, vinculado con el determinismo, el libre albedrío, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta sería, ¿se puede obrar racionalmente? Esa es la pregunta ética, ¿no? Otro problema es el de la consistencia lógica de las acciones morales, ¿no? Esto es un problema más bien lógico y que podría estar vinculado a una ética, a una corriente lógica deontológica. Bueno, esas acciones morales pueden ser leídas en términos lógicos, están conectadas a la lógica, ¿de qué modo lo están, no? Bueno, otro problema es el del conflicto moral, ¿no? ¿Qué es el conflicto moral? ¿Qué entendemos por conflicto moral? Si existe, ¿por qué existe? ¿Por qué se da? Bueno, este es un problema bastante interesante también, ¿no? Porque los conflictos están en el mundo, pero la pregunta es, ¿están en el mundo de qué modo? O sea, ¿son simplemente hechos que nosotros los categorizamos como conflictos morales o realmente son cuestiones del mundo, ¿no? De la naturaleza? Bueno, otro problema es el de la diferenciación entre la moral y la no moral, o sea, en realidad entre actos morales y no morales, ¿no? El límite en algunos casos parece estar claro, pero en algunos otros parece ser absolutamente difuso, y esta separación o diferenciación entre lo moral de lo no moral, ciertas acciones que pueden serlo y ciertas acciones que no, bueno, uno se preguntaría si es arbitrario, si es meramente una cuestión humana o realmente hay acciones de ese estilo, ¿no? Otro problema es el del origen, ¿no? El origen tanto de la moral o bueno, de la ética podría ser. Ese origen es heterónomo, siempre viene de afuera, siempre es el principio de autoridad el que lo impone, o hay un origen autónomo, digamos. Y acá, bueno, uno podría pensar en Kant, ¿no? El sujeto que se da sus propias normas. Otro problema es el de la aplicabilidad, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Lo aplicamos casuísticamente a casos? O sea, hay situaciones que pueden encajar dentro del análisis de determinados casos y ser resueltas por principios, o nos encontramos siempre frente a situaciones únicas e irrepetibles, en las cuales ninguna se parece a la anterior. Bueno, esto sería un problema para la ética, ¿no? Si cada situación sería distinta a la otra. Otro problema es el de la metaética, ¿no? O sea, el problema del cognitivismo y no cognitivismo. O sea, los términos éticos, ¿a qué refieren? ¿Refieren a algo que esté en el mundo? Por supuesto pueden tener pretensión de verdad, pero ¿aportan algo sustancioso en términos de verdad? ¿O simplemente se trata de una cuestión axiomática o lingüística, una construcción, digamos? Bueno, y otro problema es el de la ética aplicada, ¿no? O sea, aquellas situaciones en las cuales son novedosas o son absolutamente particulares y la ética debe manejarse ahí sin tener una experiencia previa, ¿no? O sea, ¿es posible la ética aplicada? ¿Es posible llevar todos estos razonamientos que estamos haciendo
a casos concretos, aplicarlos ahí. Bueno, un último problema que vamos a mencionar y que nos vamos a detener es el problema de la fundamentación. Bueno, acá lo primero que uno debería preguntarse es si el problema de la fundamentación le corresponde solo a la ética normativa o también podría uno encontrarlo en la metaética o en la ética aplicada. Bueno, esta es una primera pregunta que dejo ahí en el tintero, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los niveles de reflexión ética que hablamos otro video, y ahí había un tercer nivel de metaética que parecería que no sería importante la cuestión de la fundamentación, y un cuarto nivel vinculado a la ética comparada, donde parece que ahí el tema de la fundamentación no es relevante. Bueno, hay ciertas corrientes que consideran que es posible la fundamentación. Algunas de estas corrientes, así en términos muy generales, son las corrientes deontológicas, que se suelen sustentar en un principio moral básico. Ahí el ejemplo de Kant creo que es el más clásico. Y después están las éticas teleológicas, ¿no? O sea, las éticas también llamadas consecuencialistas, y ahí el ejemplo clásico es el utilitarismo, tanto en su versión de regla como de acto. Entre estas dos éticas uno podría trazar ciertas relaciones y también jugar con esas relaciones, como en el caso de Max Weber, que toma el sermón de la montaña para hacer un juego acá, que dice que aquella prescripción o aquella máxima que dice que no hay que resistir el mal con fuerza, bueno, en realidad, dice Max Weber, parecería ser más cercana a una ética deontológica. Sin embargo, analizada de una ética teleológica, uno, si quisiera evitar el mal, tendría que hacer fuerza para evitarlo. Entonces, en este sentido, lo que dice Max Weber es que el tipo de ética teológica es un tipo de ética de la responsabilidad. Bueno, por último, tenemos corrientes éticas que consideran que es posible la fundamentación, o sea, en realidad son intentos de fundamentación, como los intentos de fundamentación trascendentales, y ahí uno podría mencionar a la ética discursiva de Karl Otto Appel, intentos metafísicos, como la ética teológica, si se quiere, ¿por qué no?, basados en principios de autoridad, como son los de la religión, o algunas éticas metafísicas como la de Scheller o Hartmann, éticas intuicionistas, digamos. Y también hay intentos empiristas, ¿no?, que se basan fundamentalmente en la experiencia y no pueden desprenderse de ahí. Estos intentos podrían ser el utilitarismo, que hemos mencionado, y también corrientes evolucionistas, que de algún modo hay quienes consideran que la historia de la humanidad fue ascendiendo hacia el mejoramiento de ciertas cuestiones éticas, ciertas vinculaciones éticas, y que en este sentido, bueno, por ejemplo, cuestiones como el altruismo han ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Bueno, por otro lado están quienes niegan la posibilidad de fundamentación ética, hay corrientes relativistas. Estas corrientes relativistas se remontan a la antigüedad, tenemos los sofistas, por ejemplo, y hoy en día hay corrientes que sostienen un relativismo, como por ejemplo el historicismo, el psicologismo, el sociologismo. Acá uno les podría criticar a estas corrientes que confunden vigencia con validez, ¿no?, desde el punto de vista ético. También están las corrientes escépticas. El escepticismo niega la posibilidad de fundamentación, y ahí también tenemos una corriente antigua, de la antigua Grecia, todos los filósofos escépticos, y en la posmodernidad, bueno, algunos filósofos que han planteado esta corriente y tiene un peso muy fuerte hoy en día. Bueno, podemos poner, por ejemplo, Feyerabend como ejemplo, y uno le podría hacer la crítica de la ética que si las relativistas confundían o no diferenciaban vigencia con validez, acá directamente no tienen en cuenta ni la vigencia ni la validez, ¿no? También uno podría mencionar a la corriente nihilista, que se podría colar ahí como una corriente que niega la fundamentación en ética. Y por último mencionar al falabilismo, ¿no?, ese falabilismo de Popper, que en el terreno de la ética ha sostenido de algún modo la posibilidad de una validez provisoria de los principios morales. O sea, frente a la imposibilidad de fundamentación, bueno, pensar que al ser necesaria una fundamentación pero no posible, puedo tomar
validez provisoria de ciertos principios. Bueno, para pensar podríamos plantear la posibilidad si la hermenéutica no forma parte de estas corrientes falabilistas, pero bueno, es una pregunta que dejo ahí en el tintero para que los comentarios o para un próximo video. Espero que les haya servido. Esta fue un panorama introductorio y ligero, pero bueno, tenía como objetivo servir de introducción.